directamente con la economía de México. Porque por un lado, escuchamos un relato de transformación, de justicia social, y por el otro, hay datos que pintan un panorama de estancamiento y de deuda. Hoy vamos a desmenuzar estas dos narrativas que, la verdad, chocan de frente, usando la información directamente de las fuentes para entender qué historia nos están contando los números. Uf, esta frase es fuertísima, ¿no? Y resume muy bien la ansiedad que sienten muchos. Esa sensación de que, a pesar de todo lo que se promete, el futuro se siente, pues, comprometido. Pero, ¿es solo una percepción o es una realidad que se puede ver en los hechos? Y aquí está, digamos, el meollo del asunto. A la izquierda, la visión del gobierno. Una economía que, según ellos, reparte mejor la riqueza y mantiene la estabilidad. Pero a la derecha, una crítica durísima que lo califica como uno de los peores gobiernos en la historia reciente. O sea, son dos versiones del mismo país. Para saber cuál se acerca más a la verdad, tenemos que clavarnos en los datos clave, empezando por el más importante de todos, el crecimiento. Ok, empecemos con el pilar de cualquier economía, el crecimiento. La promesa era la de una cuarta transformación que iba a impulsar al país como nunca. Pero los resultados, bueno, ahí es donde empieza todo el debate. Esta es la pregunta del millón, de verdad, porque sin crecimiento cualquier plan de desarrollo, cualquier promesa, pues se queda en el papel. Entonces, ¿cuánto es lo que los expertos dicen que México necesita crecer para que las cosas de verdad mejoren? Fíjense, los analistas coinciden en que, para que México realmente progrese, genere empleos y oportunidades, la economía necesita crecer a un ritmo constante del 4.5% cada año. Pensemos en este número como el punto de referencia, la meta para un futuro que sí se sienta próspero. Y aquí, bueno, aquí es donde la realidad nos da un golpe. El crecimiento promedio anual durante este gobierno ha sido de apenas el 0.8%, un número que no solo está lejísimos de la meta, sino que, según las fuentes, es el más bajo en décadas. Vean esta gráfica. La brecha entre lo que se necesita y lo que se tiene es abismal. Algunos analistas le llaman a esto raquitismo económico. O sea, es un estado en el que la economía está demasiado débil, casi atrofiada para poder crecer. Y este estancamiento tiene una consecuencia directa y muy peligrosa. Si el país no genera más riqueza, ¿cómo paga sus cuentas? Y la respuesta nos lleva directito al siguiente punto, la deuda. Si la economía no crece, ¿de dónde sale el dinero para los gastos del gobierno? Pues la respuesta inevitable es la deuda. Y este es, quizá, el tema más polémico de todos. El gobierno asegura que ha manejado la deuda con mucha prudencia. Los críticos, en cambio, nos advierten que estamos sentados sobre una bomba de tiempo. ¿Quién tiene razón? Y aquí vemos perfecto cómo la misma información se puede usar para contar historias totalmente opuestas. La perspectiva oficial se enfoca en la relación deuda-PIB, que es una métrica internacional, para argumentar que el nivel es manejable. Pero la perspectiva crítica, en cambio, subraya que ese mismo indicador está en su punto más alto en más de 30 años. Y para que se sienta más, personaliza la cifra, señalando que la deuda por persona ha crecido un 20%. Son dos formas de ver los mismos datos, una para calmar y otra para alarmar. Y para que esto se vuelva todavía más personal, aquí está el dato clave. Se proyecta que para 2026 cada persona en México deberá el equivalente a 151,000 pesos. Esto ya no es una deuda abstracta del gobierno, es una carga que se transfiere directamente a la ciudadanía. Pero la consecuencia más grave y la más real es esta. El dinero que se destina a pagar los puros intereses de la deuda ya es más grande que todo el presupuesto para salud y educación juntos. Entonces, el punto crucial es que cada peso que se va en intereses es un peso que no se está invirtiendo en hospitales, en escuelas o en la infraestructura del futuro. Bien, ya hemos hablado de números enormes como el PIB y la deuda. Pero, ¿cómo se traduce todo esto a la vida diaria de la gente? Vamos a ver el impacto directo en el dinero de las familias. Según la narrativa oficial, los avances son innegables. Se presume mucho un aumento histórico al salario mínimo, una cobertura casi universal de programas sociales y que se logró sacar a millones de personas de la pobreza. Estos son los logros que se presentan como la gran prueba de la transformación. Pero la realidad crítica nos presenta otros datos que la verdad contrastan muy fuerte. Casi la mitad de la población no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades más básicas. La pobreza extrema, lejos de disminuir, de hecho ha aumentado. Y la productividad laboral, que básicamente es el valor que cada trabajador produce y el verdadero motor de la riqueza a largo plazo, está estancada en niveles de hace casi 2 décadas. Y bueno, llegamos al final de este análisis. ¿Qué nos deja este choque de narrativas? La conclusión de varias de las fuentes es bastante inquietante y nos obliga a reflexionar sobre el camino que está siguiendo el país. Esta cita es devastadora. Sugiere que el país se ha conformado con no colapsar,
Y a eso le llamamos estabilidad, cuando en realidad podría ser una simple resignación ante la falta de un progreso de verdad. Uno de los argumentos más profundos que encontramos es que el problema ya va más allá de la economía. Se dice que el propio lenguaje político ha sido corrompido, que palabras que deberían inspirar, como transformación o cambio, se han convertido, según estas críticas, en herramientas de propaganda que ocultan la realidad en lugar de describirla. Y cerramos con esta pregunta que es fuertísima. Si las palabras que usamos para debatir nuestro futuro ya perdieron su significado, ¿cómo podemos siquiera empezar a construir un camino en común? Esa es la pregunta fundamental que queda en el aire después de analizar estas dos versiones tan distintas de México.